Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos un domingo más de culto en casa, domingo 19 de julio del año 2020, año inolvidable creo que para la gran mayoría o para todos nosotros, ¿no? Un año extremadamente extraño. Pero bueno, aquí estamos sirviendo al Señor a través de estas herramientas para este tiempo que el Señor proveyó para este tiempo. Así que también puedes seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y bueno, aquí estamos. Así que quería darle gracias por dejarnos entrar en su casa. Muchas gracias a los chicos que nos ayudan, que me acompañan. Y bueno, por ahí usted no ve el detrás de escena, pero por ejemplo, hace un rato nos tentamos y qué sé yo. Y los chicos hacen un esfuerzo enorme, dejando familia, dejando casa, dejando hijos, para venir a hacer este tipo de transmisiones. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno. Mañana es un día especial para muchos de nosotros. Mañana es el Día del Amigo, día 20 de julio, que se instauró en el año 1969, a raíz de que el hombre llegó a la luna. Bueno, se tomó simbólicamente como el Día del Amigo, el Día Universal del Amigo. Y yo quería compartir algo con todos ustedes, algo sobre este tema. Y pensando en esto, muchas veces pensamos que tenemos amigos de toda clase, color y tamaño y demás. Es más, te digo, en Facebook, por ejemplo, en el perfil mío personal, yo tengo como 899 amigos. ¡Fua! La gran mayoría, a la inmensa mayoría, obviamente los conozco, pero no sé si son amigos. Pero bueno, hoy es el tiempo que nos toca vivir y se denominan de esa manera. Pero bueno, hay otras personas quizás que se jactan de que tienen amigos famosos, amigos con mucho dinero o con poder. Otros quieren tener amigos deportistas, amigos políticos, amigos artistas, cantantes y qué sé yo. Pero a través de estas herramientas como son las plataformas podemos poner en contacto con otras personas en distintas partes del mundo. Pero bueno, yo como le decía tengo 899 amigos, los tengo contados y todo, pero seguramente hay otros que no forman parte de esa red social y demás. Pero bueno, lo que quería compartir con todos ustedes es de la palabra de Dios, cómo nos enseña a que es posible también tener al amigo más importante que se nos pueda llegar a ocurrir, que es a nuestro Señor y Rey Jesús, a nuestro querido y amado Dios, que podamos ser amigos de Él. Y su palabra nos enseña a través de distintos pasajes, de distintos versículos, cómo podemos lograr ser amigos de Dios. Y nos dan algunas pautas. Entonces, bueno, quería compartir algunas cosas con usted. Yo sé que muchas de las cosas que vamos a compartir son conocidas, es un mensaje sencillo, pero también dentro de la sencillez también siempre viene bien recordar este tipo de principios. Y una de las primeras cosas que debemos saber es que para ser amigo de Dios hace falta primeramente creer en sus promesas. Fundamental es la fe de creer en las promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 23, dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Pero fíjese que en el medio del versículo dice: Abraham le creyó a Dios. Sí o sí es una condición fundamental creer en las promesas de Dios para llegar a ser amigo del Señor. Es el primer paso. Debemos de creer en el Señor y en sus promesas, porque como siempre digo, lo importante de las promesas es quién las suelta. Que nosotros sabemos y conocemos que el que está soltando la promesa es fiel y justo para cumplir con todo lo que promete. Entonces esa es la garantía que tenemos de
del cumplimiento de esas promesas, que quien las suelta es el Señor a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios primeramente porque le creyó. Creyó en algo que era para el ojo humano, era imposible. Fíjese lo que dice en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15, verso número 5. Dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y dice el versículo 6: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Salí, mirá las estrellas, cuéntalas si puedes. Si la podés contar, pues así va a ser tu descendencia. Tremenda promesa, y Abraham encima se la creyó. Quizás hoy a nosotros, si nos hacen ese tipo de promesas, dudaríamos y mucho, pero no debiéramos, porque el que promete es el Señor y es fiel y justo para cumplir con sus promesas. Y Dios considera a Abraham primeramente, lo considera amigo primeramente porque le creyó. Así que si quieres ser amigo de Dios, primeramente tienes que creer en las promesas del Señor, aferrarte, asirte de esas promesas, tomarlas para vos, tomarlas, creerlas, declararlas, pero creerlas y esperar el cumplimiento y el tiempo que Dios tiene, porque todas las cosas dependen del Señor y los tiempos son del Señor. Entonces aférrate a la promesa, a esas promesas que dicen las Escrituras y que el Señor seguramente habla a nuestros corazones cuando las leemos, y esas promesas debemos asirlas, debemos tomarlas, agarrarlas y creerlas. Amén. Es pues la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, dice el capítulo 11 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Todavía no lo puedo ver, pero lo creo. Lo creo que el Señor puede hacer que, no sé, tu esposo deje de beber, que tu esposa se vuelva a ti una vez más, y qué sé yo, tantas cosas, tantas promesas, que los hijos quizás están perdidos en drogas, quizás están perdidos en alcohol. Bueno, sigue creyendo, aférrate a esas promesas, aférrate, tómalas bien fuerte, decláralas a los cielos, que se ha oído en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que son promesas para ti, que son promesas para tu casa, para los tuyos, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para toda tu casa. El Señor es quien suelta la promesa y el Señor es quien las cumple. Y los que desconfían del Señor, los que no le creen al Señor y dudan de sus promesas, al Señor no le agradan, no logran llegar a ser ese amigo. Recuerde lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso número 6. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer que los que nos acercamos a Él, el Señor nos escucha, nos ve, nos abraza, nos restaura. Querido mío, confía en el Señor. Es posible llegar a ser amigo de Dios creyendo en sus promesas y creyendo en Él. Cree y verás la gloria del Señor. Y podemos recorrer las Escrituras, porque está llena de ejemplos, de pasajes donde la gloria de Dios llenó casas, llenó corazones, llenó vidas a través de, o a pesar de personas que quizás tenían dudas y demás. El Señor, donde veía fe, allí actuaba. Recuerde la mujer que toca el manto. Ella no quería ser conocida por nadie, se hizo lugar ahí entre la multitud para tocar el manto, sabiendo que si tocaba el manto del Señor iba a ser sanada. Y eso fue lo que ocurrió, porque el secreto está en creer en sus promesas. Aunque veas todo negro, aunque veas todo oscuro, aunque veas todo feo, malo, que las tinieblas hayan
tapado tu casa, confía en el Señor. Espera en Él. Cree en las promesas que el Señor ha soltado en su palabra y ha soltado a tu vida. También otra condición para ser amigo del Señor es no ser amigo del mundo. No podemos servir a Dios, a dos dioses, a dos reinos, es imposible. Porque si agradamos a uno, vamos a desagradar al otro. Y fíjese lo que dice la carta, la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 3. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo que piden lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, escribe Santiago, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan, dice el versículo 5, que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios desea que el Espíritu de vida que puso en nuestra vida, en nuestro corazón, le sea fiel. Ojo, este versículo, este pasaje no dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, sino que lo que realmente está diciendo es que aquel que quiere ser amigo del mundo, aquel creyente que quiere seguir su vida pecaminosa, aquel creyente que quiere seguir su vida como cualquier inconverso, no puede ser amigo de Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Muchos cristianos incluso le piden a Dios prosperidad, y no es precisamente para invertir en el reino de los cielos, sino para satisfacer sus propias necesidades, para gastarlo en mundanalidades, en pagar placeres, para los vicios y para, distintas diversiones y muchas otras cosas que están muy alejadas del Señor, pero le piden prosperidad a Dios. Querer ser amigo del mundo significa confiar y depender de un sistema de materialismo, de religiosidad, de vanidad. Querer depender o querer agradar o querer seguir viviendo las cosas que vivimos o que vivíamos en el tiempo pasado algunos, y aún hoy seguimos luchando con algunas áreas, viviendo en ese tipo de, luchando ese tipo de cosas, de mundanalidades, lamentablemente no le agradamos al Señor. Sí está la gracia de Dios, y por medio de la gracia el Señor nos abraza, nos perdona, nos mima, nos dice, vamos, seguí. Sí, es un proceso que comencé un día con vos y todavía no lo terminé. Así que ese mismo proceso, ese mismo tiempo todavía está en transcurso. Hay que seguir batallándolo, hay que seguir peleándolo y hay que seguir aferrados a la mano del Señor. Amén. Pero tenemos que saber también que el Señor es tajante y es radical. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 30, hay una expresión, hay una declaración de nuestro Señor que es muy fuerte, y está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. No es una expresión del Antiguo Testamento, podríamos decir. No, está en el Nuevo Testamento y lo dijo Jesús. El que no está conmigo, capítulo 12, verso 30 de Mateo, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Fíjese lo que dice, o estás de este lado o estás del otro lado. No podés servir a dos reinos, a dos dioses. Es imposible. O estás conmigo o estás contra mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios no es un Dios de medias tintas, no es un Dios así a medias. Él quiere todo, absolutamente todo de nosotros para ser considerados amigos del Señor. Y también nos pide obediencia a la palabra de Dios. Para ser amigos de Dios necesitamos ser obedientes a su palabra, a las cosas que el Señor nos enseña a través de las Escrituras.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: ustedes son mis amigos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, pero si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. El Señor Jesús les había revelado muchas cosas de nuestro Padre Celestial por medio de la palabra, pero no bastaba con tener ese conocimiento para ser amigo de Dios, sino que es necesario obedecer a la palabra del Señor. Fíjese, recuerde lo que dice el versículo 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando a hacer. Ahora, ¿qué nos manda a hacer el Señor? Y por ejemplo, una de esas cosas es amarnos unos a otros. Fíjese lo que dice en el versículo 34, el mismo capítulo 13, verso 34 del Evangelio de Juan. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice el Señor. El Señor Jesús nos da un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, dice el versículo 35, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ámense los unos a los otros. No dice si te cae bien, si te gusta, si te parece, si te hizo algún favor. No dice nada de eso. Dice ámense. Ámense, y Él se pone de ejemplo. Como yo los amé a ustedes, así de esa manera ámense los unos con los otros. Y eso es un mandamiento. Eso es un principio que tenemos que respetar y que intentar cumplir, como tantas otras cosas que el Señor nos pide. Lo que tenemos que hacer, sí, claramente, es pedir sabiduría del cielo, es pedir la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, que el Espíritu Santo tome el trono de nuestro corazón, para de esa manera que esas obras, esas buenas obras, ese amor que el Señor pone dentro nuestro, comience a aflorar hacia otros. La gracia del Señor sobre nosotros, y esa misma gracia extender a los demás. Y también nos manda a que prediquemos. La tarea de predicar no está solamente dada a los pastores. Sí, obviamente tenemos que predicar, pero no solamente a los pastores, sino a cada hijo de Dios. El Señor le pide ir y predicar. En Marcos capítulo 16, verso 15, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. No dice a algunos, a las buenas personas, no. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Querido mío, querida mía, en esta mañana te quiero decir que hay bendiciones para nuestra vida cuando nos volvemos amigos de Dios, ya que no hay mejor amigo que nuestro amado Rey y Señor. No hay mejor amigo que Él. Hay una escritura que leía el otro día que está en Job, dice: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Y solamente el entonces a mí me marca que dice: sométete a Dios y recién ahí te irá bien. Sométete a Dios y la paz del Señor llenará tu corazón, y de esa manera te va a ir bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Obviamente todos queremos que nos vaya bien. Todos, absolutamente todos. Bueno, la manera de hacerlo es sometiendo nuestra vida al Señor. Amén. Debemos amarnos unos a otros como el Señor Jesús nos amó. Como Él nos amó de tal manera que entregó su vida en la cruz por vos y por mí. Y por todos los que estamos aquí. Por todos nosotros, Él dio su vida. ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no amarle? Pero también ese mismo amor debemos de darlo hacia
los demás. Tal vez quizás no sea necesario en este tiempo, obviamente no es necesario dar la vida por otro, pero sí podemos dar otras cosas para extender el amor que el Señor ha tenido con nosotros. Como por ejemplo escuchar a nuestro hermano, por ejemplo ayudar a nuestro hermano, por ejemplo alentarlo, dando. Son otras maneras de dar ese amor que el Señor nos ha entregado. Querido mío, querida mía, el Señor te llama, me llama, nos llama amigos. Es un privilegio, es un privilegio, es algo glorioso que el Señor nos llame amigos. Como que en este tiempo la palabra amigos está media vapuleada porque, ya te digo, te vuelvo a repetir como dije al principio, yo en Facebook tengo 899 amistades. Pero te aseguro que ninguna de esas 899 amistades me conoce como me conoce el Señor. Ninguna de esas amistades me ama como me ama el Señor. Ninguna de esas amistades puede llenar mi corazón como lo hace el Señor. Y seguramente a vos te pasa lo mismo, seguramente. Sus palabras son: ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos. Ese es un privilegio maravilloso. Conocer a Jesús, seguirle, amarlo, obedecerle, trabajar en su viña, compartir en sus filas, todo eso no es poca cosa. Pero que a unos pecadores como nosotros el Señor nos llame amigos suyos es algo que nuestra mente no puede entender. Es algo que nuestra mente no va a comprender nunca. Pecadores como nosotros, como vos, como yo, personas que nos equivocamos, que metemos la pata, que erramos y que día tras día tenemos que doblar rodillas pidiéndole perdón a Dios. Y el Señor, en su infinito amor, nos dice amigos. Querido mío, querida mía, el Rey de Reyes y Señor de Señores no solamente se compadece de los suyos y los salva, sino que los llama amigos. Lo que quiero hacer en esta mañana es hacer o traer esta palabra para bendecirte y para que puedas comprender que más allá de las amistades que tengamos en esta vida, nuestro mayor y principal y mejor amigo, padre y absolutamente todo lo que necesitamos es nuestro querido y amado Señor. De hecho, desde este punto de vista del que no entendemos muchas veces por qué tanto amor hacia nosotros, podemos entender que el apóstol Pablo puso que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos comprender. El Señor nos redime, el Señor nos perdona. Con tal amor nos ha amado, con tal amor que se ha dado por completo para vos y para mí. ¿Por qué tener temor de abrir nuestro corazón a Él? ¿Por qué tener temor de revelar nuestros secretos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué tener temor de abrir nuestro corazón si Él es nuestro mejor amigo? Si Él es quien nos va a levantar cuando estemos ahí muertos, como dice en el Antiguo Testamento, y te vi ahí envuelta en tus sangres y te dije, vive. Y así nos dijo a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no darle gloria al único Rey de Reyes, que tanto nos ama, tanto te ama a vos y tanto me ama a mí? Y no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él no abandona a sus amigos. Y ayer leía una frase, y con esto ya quiero ir terminando. Flor, acompáñanos, porfa. Ayer leía una frase que me encantó y se la quiero
se la quiero compartir. Una frase cortita y voy a hacer un contexto como para que por ahí si hay alguno que no lo sepa, calculo que sí, pero bueno. David jamás olvidó a Jonatán. David jamás olvidó a Jonatán. Por ende, el hijo de David jamás olvidará a su pueblo. David, el rey David, había hecho un pacto con Jonatán porque cuando eran jóvenes eran muy amigos. Jonatán era el hijo de Saúl, el rey de aquel entonces de Israel. Y eran muy amigos y resulta que en una batalla Saúl y Jonatán mueren. Hicieron un pacto Jonatán y David, que cada uno se iba a ayudar y se iba a hacer cargo de la familia del otro y demás. Y por eso cuando David llegó a ser el rey de Israel, cuando llegó al palacio, lo primero que hizo fue preguntar: che, ¿no quedó ningún descendiente de Jonatán? ¿No quedó nadie de aquella familia dando vueltas? Hasta que un sirviente se acordó que había un jovencito que cuando tomaron por asalto el palacio, el enemigo tomó por asalto el palacio, una de las personas que cuidaba el hogar agarró al niño, salió corriendo y se cayó y le quebró los 2 tobillos o los 2 pies al niño, y por eso quedó lisiado para el resto de su vida. Y tal vergüenza le dio, y tal en aquel entonces las personas lisiadas eran vistas de otra manera, no quizás como en este tiempo de más igualdad en ese sentido, sino que eran mirados de reojo, eran discriminados. Entonces fue y se escondió y vivió muchos años en un lugar llamado Lodebar. Y cuando David llega al reinado de Israel, en el palacio dice: no hay nadie de aquellos descendientes de Jonatán, de mi amigo. Y se acordaron de este joven, lo mandaron a llamar, y a partir de ese día ese joven fue a formar parte de la mesa del rey David. No es el mensaje, es una historia sumamente conocida, no es el centro del mensaje, pero me llamó la atención esta frase que me encantó. David jamás olvidó a Jonatán, ni aun cuando era rey, porque el pacto lo habían hecho mucho antes. Ni aun cuando era rey jamás olvidó a Jonatán. Mucho más el hijo de David, como se llama al rey Jesús, jamás olvidará a su pueblo. El Señor está contigo, está conmigo, está con nosotros. El Señor no se ha olvidado de sus promesas. El Señor ha soltado promesa y es fiel y justo para cumplirlas. Aférrate a Él, pero sencillamente cree en Él, cree en sus promesas. No sirvas a 2 dioses, sencillamente vuélcate por completo al Señor, ríndete a Él y obedece su palabra. En otras palabras, pon a Jesús en el centro de tu vida y en el centro de tu hogar. Que en esta mañana tus manos se puedan levantar al cielo y comenzar a cantar la canción que se te ocurra. Nosotros ahora vamos a hacer una canción, pero la canción que se te ocurra, dándole gloria y gracias y dándole el lugar que al Señor le pertenece, que es el centro de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar mientras los chicos comienzan con esta canción. Permíteme orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo, pero te doy gracias, Señor, porque nos has llamado amigos. No somos dignos ni siquiera de arrodillarnos a tus pies, y sin embargo tú nos llamas amigos. Gracias, Señor. Gracias por ese hermoso privilegio que nos das, porque nos adoptaste como hijos, pero también nos llamas amigos. Señor, gracias. Gracias por tanta gracia, por tanta misericordia, por tanto perdón que sueltas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, y la gloria sea solo para ti. Señor, que podamos ponerte en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cántela con nosotros. De todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y
siempre serás Cristo. Cristo. Si puede, cántelo ahí en su casa. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin de los tiempos. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Una vez más, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, 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 Cristo. Señor, gracias, gracias. Y sé el centro de nuestra vida. Y sé el centro en nuestro hogar y en nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde mientras nosotros seguimos haciendo un ratito más esta canción. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y recuerda, ten fe en el Señor, cree en sus promesas, obedece su palabra y no sirvas a dos dioses, sírvele a Él. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga, chao.